Vamos a estar leyendo Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 15 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, 15 al 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invencible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está pronta su venida. Y estamos preparados para cuando Él venga. ¿En qué tenemos enfocadas nuestras vidas? ¿En estar bien con el mundo o estar bien con Dios? Para nosotros debe ser más importante agradar al Señor. Lo demás no importa, porque si mi vida está dirigida a Él, Él se encargará del resto. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Señor, Padre, gracias por un día más, un domingo más en el que te ha placido que cada uno de nosotros estemos aquí, pues tienes un propósito para con nosotros y por eso estamos hoy, Señor, aquí para adorarte un día más, Señor. El resto de la semana te agradecemos por cada cosa que ha pasado, Señor, por cada situación, porque tú siempre eres gloriado, Señor. Te glorificamos por cada momento de nuestras vidas, Padre Santo. Y sé tú tomando el servicio del día de hoy como cada día, Padre amado. En el nombre de Jesús.
El Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en esa cruz por salvar almas de pecador. Oh, yo
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Este es el momento preciso, Señor, para ponernos a cuento con nuestro Señor, porque vamos a, en breve instante, a participar de la Santa Cena. Y los que tengamos compromisos con el Señor y tengamos algún pecado en nuestro corazón, este es momento de arrepentirse y pedirle perdón. Estamos esperando su venida y estamos seguros que algún día estaremos delante de su presencia. Damos honor y gloria a ti, Padre Celestial, por tu amor, por tu fidelidad y por tu inmensa bondad. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté contrito y humillado, Señor, delante de tu presencia. Porque tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú nunca lo vas a desperdiciar, Señor, y lo vas a despreciar. Te amamos, Señor. Un aplauso para el Rey. Pueden sentarse, hermanos. Ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Manuel, que trae el devocional y la lectura de la Santa Cena. Algún día va a llegar el día que estemos delante de Él. Va a llegar el día que habremos terminado esta batalla. Pero de verdad, ¿cómo no amar a quien nos ha amado, a quien ha estado siempre delante de nosotros, librando las batallas? Le invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Hebreos. Hoy, como todo primer domingo de cada mes, vamos a conmemorar un mandato de nuestro Señor Jesucristo, el recordatorio de la Cena del Señor. Les pido que, por favor, aquellas personas que nos visitan, que no conocen el significado de lo que vamos a efectuar ahorita, que se abstengan y no participen de la Cena del Señor. La Cena del Señor nos llama a ponernos en cuenta con nuestro Padre. El propósito de Dios es que el cristiano participe de la Cena del Señor, pero en comunión, en vidas arregladas, vidas que tenemos que poner en cuenta todos los días. Epístola a los Hebreos, capítulo 9. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el gran sacrificio, el gran costo que tuvo que pagar nuestro Padre a través de su Hijo para que nosotros fuéramos en remisión del pecado, para poder conciliarnos. Epístola a los Hebreos, capítulo 9, verso 22. ¿Lo tenemos? Leemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Perfectamente. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ¿por quién? Por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces
desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que los esperan. Oremos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sin derramamiento de sangre, Señor, no hay remisión de pecado, bendito Dios. Sin ti, bendito Padre, que lo hiciste por amor, bendito Dios. Gracias. Gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir en la dignidad, en la obediencia, en la sumisión, en la santidad, para poder, Señor, de una manera honrar tu sacrificio. Ayúdanos, Señor, a cumplir, bendito Rey amado, el propósito que tú has establecido con cada uno de nosotros, para que el día, Señor, ese día que vendrá, cuando estemos delante de ti, Padre amado, podamos llevarte frutos de vidas, frutos de una misión cumplida, frutos de corazones agradecidos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es único y que es por encima de todos los nombres, que es en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Les pido a los hermanos protocolos que se vayan acercando para ministrar. La Pascua recordaba cómo Dios había librado con mano poderosa al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. La cena del Señor que se practicó ese día nos recuerda cómo Dios nos libró de la esclavitud del pecado y cómo nos restauró en comunión con Él. Por ello, hermano, en Mateo 26, 28, pueden pasar, hermano, ¿sí? En Mateo 26, 28 nos dice la palabra de Dios: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado por remisión del pecado. ¿Qué es remisión? Es enviar lejos, la eliminación de nuestras cuentas. Dios borra nuestros pecados del registro divino para que nosotros podamos obtener su perdón. Cuando, hermanos, nos presentemos delante de Dios, cuando busquemos de su presencia, le invito a recordar las palabras del profeta Isaías, que ahí mencionaba, como ahorita nos los dijo nuestra hermana Edilia, el gran costo del sacrificio que hizo Dios. En Isaías 3, 4, 5 y 6, 53, 3, 4, 5 y 6 nos dice que Él fue despreciado, desechado. Dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, que fue menospreciado, pero que también fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No podemos presentarnos delante de Dios sin siempre recordar lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Cristo no está en la cruz. Cristo
no está en una cueva. Cristo reina en soberanía, pero también nos llama a recordar ese gran sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos corresponder en gratitud a ese sacrificio? Con obediencia, con sujeción, con comunión, con servicio, con vidas entregadas. No es ni fue cualquier cosa. Ese sacrificio molido por nuestros pecados, en Getsemaní Cristo sudaba gotas de sangre por el momento tan difícil. Debemos aprender a apreciar, a valorar y a reverenciar con nuestras vidas, no con la vida de los demás, sino con las nuestras, el valor de lo que Cristo hizo con nosotros. Fue algo muy serio. Por ello debemos tener vidas santas, vidas que se sujeten, vidas que le agraden al Señor. Él no está ahí, ya no está azotado por nuestros pecados, ni molido, pero debemos recordar lo que Él hizo. Tanto sacrificio por quien no lo merecía, tanta misericordia. Nunca olvidemos eso. Precio altísimo pagado por cada uno de nosotros. Tenemos todos el pan de los que van a participar. La palabra del Señor nos dice en 1 de Corintios, capítulo 11, versos 23 y 24. Porque yo recibí, tome su pan, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Lo hacemos en la simbología, en el recordatorio, en memoria de Cristo. Puede participar del pan, hermanos. Gracias. Gracias, Señor, por tanto. Gracias por tener las puertas abiertas. Tú, Señor, que eres el creador del cielo y del universo. Tú que eres el amor, la justicia y la bondad. Tú que nos sostienes por tu amor y misericordia. Gracias. Ayúdanos a ser dignos, Señor, a vivir, Señor, en el carácter del principio de tu santidad. Bendito Dios. En el verso 25 nos dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte anunciáis de nuestro Señor hasta que Él venga. Hablamos de la venida de Cristo. Vivamos conforme al Evangelio de Cristo. Levantemos nuestras copas en señal de reverencia, en señal de gratitud, en señal de amor de aquel que lo dio todo, todo
por nosotros. Puede participar. Señor bendito Rey, gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, bendito Dios, en nuestros corazones, Padre amado, cuando nos dirigimos hacia ti, lo que hay es gratitud. Gratitud por una senda, Señor, que tú nos has tomado de tu mano, en donde tu oído ha sido inclinado, Señor, en donde tu perdón y tu fidelidad han sido mejor que la vida, en donde nosotros, Señor, podemos, Señor, entrar en tu amor y en tu gracia. Hoy delante de ti, en el trono de tu presencia, Señor, te pedimos que nos ayudes a servirte. Ayúdanos a conducirnos en santidad. Ayúdanos a buscarte en todo tiempo. Ayúdanos a que el mundo te vea a ti, Señor, a través de nuestra mirada, a través de un corazón que te pertenezca. Señor, cambia lo que debas cambiar, Señor. Y no empieces por el mundo, empieza por nosotros. Entonces el mundo, Señor, te amará, porque nos verá en el amor de Cristo. Por ello te pedimos que cambies nuestras vidas, porque nuestras vidas son tuyas. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir conformes a tus preceptos divinos, bíblicos. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias de todo corazón, Señor, lo que estamos aquí, te lo agradecemos. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. En esta semana, pensando cada vez que abrimos las Escrituras, y me preguntaba si la iglesia, la comunidad de la gracia, se ha podido edificar con las enseñanzas que se han traído desde acá. Y seguimos avanzando en la carta que Pablo escribe a los Gálatas. Ya vamos por el capítulo 5. Antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña pregunta. ¿Puede usted recordar qué ha podido aprender en estos 4.5 capítulos, vamos a decirlo así, ya vamos al 5, de lo que hemos enseñado? ¿Se puede recordar? Hermanos, la palabra de Dios es impactante cada vez que la leemos, y he escuchado muchas veces decir a muchos hermanos que es necesario que venga un avivamiento en la iglesia del Señor. Pero ¿sabe algo? Un avivamiento no va a ocurrir si la palabra de Dios, la cual escuchamos, no le ponemos atención. Impactante lo que dice allá el libro de Nehemías en el capítulo 8. Dice que mandaron a traer a Esdras el libro de la ley, y dice la palabra de Dios que ellos estuvieron allí, el pueblo de Dios, desde el alba hasta el mediodía. Estuvieron aproximadamente 5 o 6 horas allí. Pero la parte interesante es, dice
que habían hombres, mujeres y todos los que podían entender. Me imagino que habían niños ahí, que tenían sentido, que sabían del tema que se trataba. Pero en el capítulo 9 está el resultado de ese avivamiento, de esa palabra, que trajo un avivamiento. Entonces, lo que me preguntaba es si realmente se estamos recibiendo la palabra de Dios con atención. El capítulo 5, desde el 1 al 16, hace 3 semanas, se habló, y quiero, a forma de introducción, hablar un poquito acerca de eso. Y esto es la exhortación a la libertad. Pablo le dice, está firme. ¿Qué necesitamos para estar firme? La libertad de Cristo. ¿Por qué? Porque esa libertad fue pagada y no hay otra cosa que la pueda sustituir. Eso es haciendo un pequeño repaso, un resumen, desde el versículo 1, capítulo 5, versículo 1 al 16. Dice Pablo que el circuncidarte no tiene ningún sentido. Le dice a los Gálatas, a quienes querían volver a las obras de la ley, ya que aceptar la gracia no tiene que volver a la esclavitud de los ritos pasados como la ley. Si pretendes lograr el favor de Dios mediante a la circuncisión, entonces estás obligado, le dice Pablo, a obedecer toda la ley. Y toda la ley se resume más o menos en 613 mandamientos. Los creyentes que se revisten de la ley significan que están separados, desligados de Cristo. Los verdaderos cristianos dependen de Cristo para salvación, porque tenemos el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. Porque a través de la fe en Cristo es lo que tiene valor. Las obras de la ley, no las obras de la ley, como la circuncisión y otros ritos paganos, otros ritos que los gálatas querían practicar, especialmente el circuncidarse. Pablo les pregunta, ¿quién les estorbó para no obedecer la verdad? La pregunta de Pablo es diciéndole a ellos, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál fue tu problema? Versículo 8. Esta persuasión no viene de aquel que os llama. Yo nunca les enseñé esto. Dios nunca les dijo que hicieran esto para tener la salvación. Yo confío con respecto a vosotros en el Señor. Pablo le da un voto de confianza, esperando que regresen a la gracia. Y dice Pablo también, un tono muy alto, yo le diría así. Pablo dice, esos que perturban y distorsionan el Evangelio llevarán la sentencia. Le fuese mejor que se mutilasen aún hasta sus propias lenguas, para que se alejaran de caer en el engaño de la mentira. Pablo exhorta a la iglesia a tener libertad, y que esa libertad era en Cristo Jesús. Oramos. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Señor, gracias por el privilegio que nos has dado de estar en este lugar para poder escuchar tu palabra, esperando, Señor, que esta palabra, Señor, penetre en los corazones de las personas que estamos acá y que pueda traernos, Señor, reflexión a nuestro día. Entramos ahora en el tema a Gálatas capítulo 5 del 16
al 21, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Hoy nos vamos a detener solamente a hablar de las obras de la carne. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y dice, capítulo 5, versículo 16 al 21, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. En el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos. Pablo fue puntual acá. Y aquí aparece una lista de pecados, vamos a decirlo así, sensuales, religiosos, sociales y personales. Pero Pablo, en la obra de la carne, acá, en primer lugar, tenemos que Pablo dice en 16, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La recomendación de Pablo es caminar, dirigirse, moverse en el Espíritu. Una vez que somos salvos, recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu es quien comienza y hace la obra de santificación para poder andar en Él, mediante la obediencia a la voz del Espíritu. Primero sucede algo, eres sellado. Comienza un proceso en tu vida, ese proceso que todo creyente debe pasar, debe ir en ascenso hasta ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:14. La otra recomendación de Pablo en este mismo versículo, no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando Pablo habla de carne, está hablando de un hombre natural, de un hombre que no es nacido de nuevo, de un hombre que todavía no tiene el Espíritu Santo de Dios. Él por eso habla de lo que es carne, un ser humano caído en su pecado, en su naturaleza caída y corrupta. Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos, no servimos según la carne. Porque, en el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Lo primero que vemos es que tenemos como seres humanos una lucha constante y diaria en nuestro ser. Tenemos el Espíritu de Dios a los que han nacido de nuevo, y tenemos por otro lado la carne. El Espíritu quiere y desea las cosas de arriba: santidad, obediencia a Dios. Ese Espíritu es quien nos llena de poder, según Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Una cosa que hace el Espíritu, después que nos sella, entonces que recibimos poder, y ese poder se manifiesta en que somos testigos de la palabra de Dios. San Juan 3:16, el que es nacido de la carne, carne es; el que es nacido de un hombre, de una mujer, carne es; pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una vez que nacimos de nuevo, entonces caminamos conforme al Espíritu, cedemos al Espíritu, quien gobierna nuestras vidas, quien gobierne nuestras vidas. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bajo la ley significa que esclavitud, derrota, porque la ley nunca pudo libertarnos del pecado. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, 2 Corintios 3:17. Aquí Pablo entonces comienza con esta lista de obras de la carne, y aparece primero el adulterio. La definición de la palabra adulterio es la relación sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no sea su cónyuge actual de esa persona. En la sociedad de hoy, esto parece que las personas como que recibían algún premio. Para una persona que no sea adúltero en esta sociedad que vivimos, las personas, se ve algo raro en la sociedad. Muchos lo tildan de gafo, con el perdón de la palabra, de estúpido, de quedado, como decimos aquí en Venezuela, y se ve así como alguien del pasado. Este pecado de adulterio tiene consecuencias en la vida del ser humano. ¿Cuáles son estas consecuencias? Una es, se rompe la relación con Dios, que es santo, santo, santo. El adulterio también es un acto de rebelión contra Dios, ya que es un acto de desobediencia a los mandamientos. En los 10 mandamientos aparece como el 7º mandamiento. Pablo dice algo: pega contra tu propio cuerpo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. 1 Corintios 6:18. 1 Corintios 6:19. Somos templo del Espíritu Santo. Él habita en la vida de cada creyente. Fíjense lo delicado que es esto. Habita en la vida de cada creyente. En Génesis 2:23, Adán reconoce algo importante y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomada. Adán reconoce que esa mujer que estaba a su lado, que Dios le había puesto a su lado, que había extraído de su costilla, era parte de él. No eran dos, sino uno. Una relación de matrimonio, no hay espacio para tres. También dijo Dios en Génesis 2:24: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Salomón escribió en el libro de Proverbios, capítulo 7. Tenía mucha experiencia
Salomón sobre esto. Y dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes. Aún falto de entendimiento. El Salmo 32, versículo 9, dice, fíjense cómo el salmista compara a una persona sin entendimiento, o una persona que se da a este pecado. Dice: no seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento. Así lo compara el salmista. Y no solamente esto, sino que esto trae muchas consecuencias. Una de esas consecuencias puede ser física. Por el año 1981, 82, 85, se descubre la enfermedad del SIDA, que ha azotado al mundo entero y que todavía sigue vigente. Muchos dicen que esto fue un castigo de Dios. Bueno, yo no sé si esto fue un castigo de Dios, pero sí sé que esta es una consecuencia de este pecado. Cuando nosotros conocemos y ya somos de Cristo, nuestra vida es una vida santa. Es una vida que debe estar completamente viviendo en santidad. Especialmente el matrimonio. El matrimonio es una institución creada, no fue por ningún hombre en esta tierra, fue por Dios. Ahora, en la lista de obras de la carne, viene la palabra fornicación. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio con cualquier persona. Esto también es algo para la sociedad y para todo el mundo, algo completamente normal. Al parecer no hay ningún problema con esto para nosotros. La Biblia también considera fornicación a toda relación sexual inmoral contra la naturaleza. ¿Cómo será que tenemos el tiempo más pervertido sobre la historia humana, donde este pecado es permitido legalmente por países, en el sentido de que se añadió acá que las personas pueden tener relaciones físicas sexuales con animales? Fíjense la perversión tan terrible de esto. Hay países como Dinamarca, España, el Líbano y Canadá, entre esos Estados Unidos, que permiten esta aberración. Fíjense que la fornicación es un acto también que puede traer consecuencias. La palabra de Dios dice en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Por eso, cuando exhortamos de esta manera, nos preocupamos por la vida o el pueblo de Dios, por la juventud. Y la juventud debe estar consciente de que esto no es agradable a Dios. Debemos esperar un tiempo para tener esa relación
con nuestras futuras esposas o esposos, en caso de mujeres o hombres. Cuando esto se comete, muchas veces ustedes piensan que eso se pasa por debajo de la mesa porque, bueno, yo me voy a casar contigo, no hay ningún problema, pero no nos vamos a casar. Y muchos de ellos piden la prueba de amor. Pero sabe una cosa, Dios no pasa por alto ninguno de estos pecados. Tal vez en el momento no traiga consecuencias, pero Él dice que no puede ser burlado. Cada joven de nuestra iglesia debe estar consciente que esto es un pecado contra Dios. Eso es lo que se llama, para los animales, se llama zoofilia, tener relaciones sexuales con animales. Y el pecado de un hombre y una mujer antes de casarse también es un pecado que desagrada. Es algo que no está aprobado por Dios. Ahora sigue Pablo nombrando la lista de pecados que produce la carne. Y viene la inmundicia, todo aquello que va en contra del carácter de Dios. Muchas veces la inmundicia puede ser mantenida en oculto, como en el caso de los fariseos, a quienes el Señor dijo: por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23, 27. Los fariseos se veían muy bien aparentemente, exteriormente, pero el Señor los descubre y le dice que estaban llenos de huesos de muertos por dentro. Este pecado se puede exteriorizar en cualquier momento. En lo que es en la iglesia, nada quedará sin que Dios lo traiga a la luz. Viene otra palabra que Pablo utiliza aquí, que es la lascivia. El término que viene del latín lascivia y cuyo significado, según la Real Academia Española, es el apetito inmoderado de algo o propensión a los deleites carnales. Es por ello que al emplear el mencionado término se puede describir a una persona que no posee, que posee un vicio. Fíjense que se puede comparar como un vicio. No se controla, no tiene límites, no tiene dominio propio. Puede ser a veces el comer es malo, no es malo, pero muchas veces cuando nuestro apetito, comer y comer y comer, esto se puede traducir como un pecado. Por eso es importante que el dominio propio esté en nuestra vida, y esto lo produce el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. No te sacias. Por eso debemos rogar al Espíritu Santo que nos ayude a controlar estos deseos. Cuando ya estos deseos se hacen demasiado repetidos, se vuelven lascivia. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? Un ídolo es cuando algo o alguien
se vuelve más importante para nosotros. Muchas veces comparamos la palabra idolatría con tener una imagen pegada en la pared o un yeso en la mesita de noche, etc. Pero no, nosotros podemos convertirnos en idólatras, no teniendo nada de eso. Una de las cosas que hoy en día se ha convertido en un ídolo en nosotros, una de las cosas es la tecnología, en caso de los celulares. Duermo con el celular, me despierto con el celular, no puedo vivir sin él. Y otras cosas más. La idolatría es cuando algo le quita a Dios su primer lugar. Puede ser el dinero, puede ser una casa, puede ser mi carro, puede ser mi hijo, mi esposa. Ahí nos convertimos en idólatras. Y realmente tenemos una lucha muy fuerte con esto. Debemos tener mucho cuidado. Siempre debemos hacernos un autoexamen a ver si realmente Cristo está primero en mi vida. Por eso es importante meditar y reflexionar en la palabra de Dios para examinarnos. Juan le dijo a los hermanos de Éfeso, Juan era un pastor que estaba encargado de una red de iglesia en Éfeso, y allí estaba ocurriendo algo, el gnosticismo y todas estas cosas estaban entrando a la iglesia, donde estaban negando que Cristo había venido en carne, y Juan les exhorta de una manera también a los hermanos, le dice: guardaos de los ídolos. En el Asia Menor había mucha idolatría, muchísima idolatría. Apenas, en Éfeso, en Tesalónica, esos eran lugares donde estaba minado de idolatrías. Y Juan le dice: hijitos, guárdense de los ídolos. Había mucho materialismo en ese tiempo allí en esas ciudades. Por eso, no solamente el cristiano puede, obviamente no va a ir a adorar a un José Gregorio o a una virgen, a lo que se hace imagen de una virgen, pero sí podemos caer en el acto de idolatría cuando hay alguien más importante que Dios. Es celoso, mis hermanos. Ahora aparece también la palabra hechicería. La palabra griega es farmakeia. De allí proviene nuestra palabra farmacia. Aquí podían incluirse a las drogas que se utilizaban en todas las religiones paganas, y muchos están siendo dominados por ellos. Hay muchas personas había muchas personas que utilizaban las drogas para comunicarse con espíritus del más allá, y allí también es donde se produce la brujería. También viene la palabra envidias, enemistades, pleitos, es decir, contiendas, disensiones y luchas. Aquí vemos que los celos y la envidia producen situaciones de disensión, falta de acuerdo entre dos o más personas, rivalidades, intensas discusiones y arrebatos de ira entre las personas
La palabra griega tumos describe un temperamento muy violento. Entre los cristianos no debería haber esto. Contienda, que quiere decir conflictos, cuando las personas no podían convivir en armonía. Estas disensiones daban lugar a divisiones, pequeños grupos que ya se caracterizaban en la iglesia en aquella época y también en esta época. Contienda es un sentimiento muy fuerte de la mala voluntad hacia otras personas. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, todo el que aborrece a su hermano es homicida, y saben ustedes, hermanos, que ningún homicida tiene vida eterna y no puede permanecer en él. Como seres humanos, tal vez no tengamos una relación de amistad pura, vamos a decirlo así, aunque sí deberíamos, pero puede ser que haya alguna cierta diferencia. Pero el llegar a odiar a otro, Juan dice que se convierte en un homicida. Alguien que mata, lo está comparando, como dijo Juan en el capítulo 3 y versículo 12. Caín mata a su hermano por envidia, pero Juan hace una comparación de eso, que nosotros como creyentes, al odiar a nuestro hermano, somos homicidas, y dice que ningún homicida tiene parte en el reino de los cielos. Debemos cuidarnos de todas estas cosas, hermanos. Sé que no somos perfectos, pero si hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, entonces no somos de Cristo. Gloria a Dios. Ahora, los pleitos están ligados a la mayoría de las veces a la ira. El libro de Proverbios tiene tesoros y sabiduría que nos pudieran ayudar mucho en esto, a evitar dificultades, incluyendo los pleitos. Dice la palabra de Dios, Proverbios 15, 18, el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa en algún área de nuestras vidas es fatal. Por eso es importante que nosotros le cedamos el control al Espíritu Santo de Dios. Una descripción más completa de la envidia es un anhelo rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, por la posición de algunos logros o éxitos de otra persona. Eso está en nuestra carne. Pero el Espíritu Santo de Dios está también en nosotros. Cuando nosotros, en nuestros corazones, existe algo así, inmediatamente debemos de caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname. Perdóname y ayúdame con esto porque solo no puedo. La envidia es la angustia o el resentimiento que sentimos cuando otros tienen lo que nosotros no tenemos. Los celos son la sensación de temor o sospecha de que sentimos cuando nos pueden quitar algo. Muchas veces en nuestro mundo cristiano, uno de los celos que podemos tener nosotros son los celos ministeriales. Porque Él está allí, yo no estoy. Yo lo hago mejor que Él. ¿Por qué yo no estoy? Y eso crea una barrera entre el cristiano y muchas veces problemas que puedo
tener con esa persona. Entonces debemos evitar todas estas cosas, hermano. Segunda de Corintios 11:2. Aunque la Biblia nunca habla de la envidia de forma positiva, y ya vimos lo que es envidia, donde dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Primera de Juan, en el versículo 12, que Abel mata a su hermano es por envidia. O sea que podemos matar con envidia también. Primera de Juan 3:12. Acabamos de leer. Orgías. ¿En qué consiste una orgía? En aquellos tiempos, en esas partes de Asia, la orgía era muy común. Actualmente la orgía se considera una actividad sexual en la cual hay más de 3 personas en estos tiempos, es decir, lo que llaman por ahí un trío. Es decir, para que sea más lo que acabo de decir, un trío. También se supone una de las habituales fantasías sexuales, donde también puede haber abundante comida, bebida, una práctica que copiaron los romanos a los griegos. Y eso quedó impregnado el mundo de eso. En este tiempo se ve con mucha abundancia, se ve demasiado esto hoy. Y al parecer es algo normal. Romanos capítulo 13, versículo 13, dice de la manera siguiente: andemos como de día, honestamente, no en glotonería, no en borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda, no en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Si algún deseo de esto puede haber en nosotros, y obviamente yo digo que dentro de nosotros puede haber un deseo de eso porque somos seres humanos todavía, pero este deseo no puede controlar mi vida, porque quien controla mi vida es el Espíritu Santo de Dios. Quien controla mi vida es Cristo. Y nosotros no estamos sujetos a esto. Hemos sido libertados porque Cristo trajo libertad en nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros pudiéramos sentirnos identificados con alguna de estas cosas, es momento que comencemos a trabajar para que esto se pueda controlar, podamos dejar de estas cosas. Pablo fue muy puntual cuando dice cosas semejantes a esta. O sea, esa es una lista que Pablo incluyó, pero hay muchas cosas más, acerca de las cuales amonesto, dice Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no verán, no irán, no estarán en el reino de los cielos. Un creyente nacido de nuevo debe experimentar primeramente el poder de Dios. Un creyente nacido de nuevo es un creyente que se convierte en un santo. No en un santo de los que vemos por allí pegados en las paredes, y que no nos vamos a pegar en una pared tampoco para decir soy santo. Es la manera de vivir, la santificación. Hermanos, si hoy en este mundo cristiano evangélico nosotros no estamos caminando a una santificación, estamos en un grave problema. Pasa algo.
debemos examinarnos cada día. Todos fallamos. Levante la mano aquí si hay uno que no falla. Todos. Porque tenemos una lucha entre el bien y el mal, tenemos una lucha entre el espíritu y la carne. Pero el control lo tiene el Espíritu, o debería tenerlo el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante que reflexionemos y que hoy que hemos aprendido de esto, cuáles son las obras de la carne, y hemos identificado claramente las obras de la carne, podemos decir y meditar, reflexionar. Creo que esto no pasa en la iglesia de la Comunidad de la Gracia. Esto pasa en otro lado, pero no acá. Somos santos, ¿verdad, hermano? Amén. Somos santos. Amén. Hay como 4 que dijeron amén. Bueno, gloria a Dios por eso. Hermanos, estamos en un tiempo muy terrible. En un tiempo completamente pecaminoso. Debemos recurrir al Señor. La próxima semana, nuestro pastor nos continuará enseñando acerca del fruto del Espíritu. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque hoy nos has enseñado, Padre Santo, que tenemos el Espíritu Santo de Dios y que mediante el Espíritu de Dios nosotros somos victoriosos. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y dame la fuerza, Dios mío. Danos la fuerza a todos, Señor, para vivir en control de Cristo, en el control de ese Espíritu que me fue dado para yo poder ser victorioso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.